¿Por qué quiere López Obrador acabar con el INAI, el Instituto de Transparencia? Porque es el que ha facilitado tener acceso a los contratos del tráfico de influencias de sus hijos, el clan. Es el que ha facilitado conocer los millonarios negocios de su prima, Felipa Obrador, con Pemex. El robo histórico que hicieron en Segalmex. Al cuarto para las 12, cuando le quedan menos de 8 meses de presidente, Andrés Manuel López Obrador formalizó su viejo deseo de acabar con cualquier contrapeso que tenga el presidente de México. Propuso 20 iniciativas de reformas para enviar al Congreso. Quiere cambiar muchísimo la Constitución. Quiere debilitar al Poder Judicial y ponerlo de rodillas frente a los partidos y frente al presidente. Quiere debilitar al INE y lo mismo. Quiere desaparecer los organismos autónomos que cuestionan al poder, el de transparencia, el de competencia, dar todavía más poder a los militares. Es su último intento por bajarle a la democracia y subirle al autoritarismo. Un régimen en el que el presidente imponga su voluntad y decirle que no sea prácticamente imposible. Pero el presidente no tiene los votos en el Congreso para aprobar esto. Algunas reformas son tan escandalosas que la oposición no se va a sumar, y ya lo dijo. Y al presidente no le alcanza con Morena y sus aliados. Y si el próximo 2 de junio el pueblo de México así lo decide, ni siquiera en el Congreso que sigue los va a tener. Pero mientras tanto le sirve para hacer campaña. Porque para esconder el desmantelamiento de la democracia que plantea el presidente, como parte de esta batería de reformas, plantea subir salarios, dar becas, más programas sociales, aumentar las pensiones, vivienda. En la inmensa mayoría de los casos ni siquiera dice de dónde va a salir el dinero para pagar todo esto. Es el presidente gastándose un dinero que no tiene y dejando la deuda para que la pague la próxima presidenta de México, gane quien gane. Es un presidente que quiere meterse en definir cómo va a ser el próximo sexenio, porque el suyo ya se acabó. Pero quiere seguir mandando. Y claro, como su candidata no se atreve a ponerle el alto, pues ahí le va a dejar hipotecada la casa. Claro, si ella gana. Y si la oposición gana, estaría recibiendo una bola de nieve económica. Pero vuelvo a lo mismo. A fin de cuentas, el mexicano decide. Todo esto tiene que pasar por el Congreso y hoy el presidente no tiene los votos. Y si en las próximas elecciones los mexicanos deciden que Morena y sus aliados no van a tener esos votos, no los van a tener. Si el presidente quería zafarse de que se pensara que en la próxima elección se está votando entre dictadura y democracia, hoy planteó un México en donde decide una sola persona y los demás aguantan. Si faltando 8 meses para irse, tiene que proponer esta metralla de reformas a la Constitución, es porque el hombre que dijo que iba a transformar al país, en realidad no transformó nada. Y ya se le acabó el tiempo. Vamos a desmenuzar. La lista de reformas más escandalosas y con menos oportunidades de ser aprobadas la encabeza la reforma al Poder Judicial. Es un intento por desmantelarlo, para que el presidente no tenga obstáculos. La propuesta busca reducir de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte, que se les baje el sueldo para que no ganen más que el presidente, pero sobre todo, lo más grave es que ministros, jueces y magistrados sean electos mediante el voto popular en las urnas a partir de junio del 2025. Esto es, en pocas palabras, poner a los ministros de la Corte bajo el control de los partidos políticos. En todo el planeta solo hay un país que elige por voto popular a sus ministros de la Corte. Bolivia. Bolivia. En países de primer mundo, en Alemania, Gran Bretaña, Francia, Japón, Estados Unidos, el Poder Judicial es independiente porque se trata de un contrapeso. Y se considera que meterlos a hacer campaña electoral pues podría comprometer sus decisiones, que terminen sometidos a los partidos políticos, que son los especialistas en ganar elecciones, e incluso abrir la puerta a que el crimen organizado financie las campañas de los ministros de la Corte.
Una segunda reforma escandalosa es la que busca eliminar a los organismos autónomos incómodos para el obradorado. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía y, por supuesto, el INE. ¿Por qué quiere López Obrador acabar con el INAI, el Instituto de Transparencia? Porque es el que ha facilitado tener acceso a los contratos del tráfico de influencias de sus hijos, el clan. Es el que ha facilitado conocer los millonarios negocios de su prima, Felipa Obrador, con Pemex. El robo histórico que hicieron en Segalmex. Quitar los organismos autónomos es sencillamente dejar que el presidente decida a quién le regala un monopolio y a cambio de qué. ¿A quién le regala unas gasolineras y a cambio de qué? ¿Quién puede quedarse con el negocio del internet o de los celulares y a cambio de qué? Todo ese poder, que es también mucho dinero, lo que quiere López Obrador es que lo tenga una sola persona, él. En la línea autoritaria, el presidente quiere llevar a la Constitución cosas que ya le rebotaron en la Suprema Corte. Busca que la Guardia Nacional quede bajo mando militar. La Corte ya dijo que eso es ilegal, pero el presidente insiste en que la Defensa Nacional tenga el control de la Guardia. Los diputados del PRI han votado en la misma línea que el presidente, así que a lo mejor esta sí la logra pasar. Otra reforma que viene de una disputa reciente con la Corte es la eléctrica. López Obrador quiere una nueva reforma eléctrica, luego de que la semana pasada la segunda sala de la Corte declaró inconstitucional la reforma aprobada en 2022, pues porque consentía a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué quiere López Obrador? Que aunque la CFE venda la luz más cara y más sucia, aunque no convenga a los mexicanos porque el recibo sale más caro, como es dinero para el gobierno, pues que todo el mundo pague y que la CFE contamine, porque así lo quiere el presidente. Hay una reforma política planteada también hoy para adelgazar al gobierno y ahorrar dinero. La propuesta más llamativa es desaparecer a los diputados y senadores plurinominales. El número de diputados federales pasaría de 500 a 300 y el de senadores de 128 a 64. Muchas veces se ha planteado esta reforma, pero esta vez trae truco, un truco muy especial, porque si esta hubiera sido la regla en la elección pasada, López Obrador hoy tendría mayoría absoluta en el Congreso y entonces esta metralla de cambios a la Constitución pasaría sin problemas. Una de las reformas estructurales es la de pensiones, no solo para bajar de 68 a 65 años de edad la edad mínima de retiro, sino para que los trabajadores retirados reciban el 100% de su último sueldo. PAN, PRI, PRD, Xochitl Gálvez ya dijeron que están a favor de esta iniciativa con la condición que el presidente diga de dónde van a salir los recursos. Se calcula que se necesitan unos 180,000 millones de pesos. Y entonces hoy el presidente no dijo de dónde van a salir 180,000 millones de pesos, dijo que él empieza con una tercera parte de esto. Hay iniciativas de reforma a las que nadie querría decirles que no, porque suenan muy justas. Más dinero para la gente que más lo necesita. El problema es que en ninguna el presidente aclara de dónde va a salir el dinero para pagar eso. A ver cómo lidia la oposición en el Congreso con esta retahíla de reformas que claramente tienen como objetivo hacer campaña, discurso de campaña. Que aumente el monto de las pensiones a adultos mayores año con año. Que haya una pensión para personas con discapacidad. Que haya becas para todos los estudiantes de todas las familias pobres del país en todos los niveles de escolaridad. Acceso a la vivienda para los trabajadores y sus familias. Que el aumento al salario mínimo nunca sea menor a la inflación. Que el salario mínimo de maestras y maestros, enfermeras, policías militares y guardias nacionales no pueda ser menor al promedio de todos los trabajadores que cotizan en el IMSS. Mantener los precios de garantía para comprar los productos de los campesinos, favorecerlos con un jornal seguro y permanente. Que todo el mundo tenga internet garantizado por el gobierno. A ver, todo esto suena justo, maravilloso, inobjetable, pero cuesta dinero. Y el presidente nunca dice de dónde va a salir dinero para todo esto. Este presidente ya se va. Quiere, ahora sí que saludar con sombrero ajeno. Quiere colgarse la medallita de haber invitado a la comida y salirse del restaurante antes de pagar la cuenta. Déjeme hago hincapié en una propuesta de reforma que me parece un descaro del presidente, el más grande de todos los descaros.
Dice que quiere garantizar los servicios médicos gratuitos para toda la población. ¿Con qué cara? Este es el presidente que dejó al país sin medicinas. Este es el presidente que en su 5º año de gobierno no ha logrado resolver el desabasto de medicamentos. Este es el presidente que desapareció el Seguro Popular. Lo quiso sustituir por el INSABI. Y funcionó tan mal el INSABI que él mismo quitó el INSABI. Y todavía dice, atención médica gratuita para todos. ¿Con qué cara?